de llegar a los compañeros de la provincia de Buenos Aires, a los habitantes de la provincia de Buenos Aires y también del área metropolitana, también capital, ¿no? Seguramente. Eduardo, ¿cómo está la relación de la CGT y el gobierno? Mire, yo creo que la relación de la Confederación General del Trabajo y el gobierno tiene un primer dato esencial que fue manifestado ya el 1 de mayo, ¿no? Que es el respaldo a esta gestión gubernamental. Claro que desde la perspectiva del movimiento sindical argentino, que por otra parte, a partir del surgimiento del peronismo, donde nosotros ubicamos también este gobierno, está acostumbrado a dar el debate por las grandes cuestiones nacionales. En todo caso, si hubiera algún tipo de fricción es porque alguien quiere sacar al movimiento sindical del debate de las grandes cuestiones nacionales. ¿Cuáles son las grandes cuestiones nacionales? Bueno, las decisiones en materia política, en materia económica. Usted no se olvide que la mayoría de los habitantes de este país, y lo incluyo usted, somos trabajadores. El trabajador es, digamos, esencialmente el más vinculado con el interés nacional, está interesado en el desarrollo del país. Y esto es lo que se reconoció un 17 de octubre de 1945 y el movimiento sindical argentino no creo que se vuelva a apartar de esa senda de participar en la discusión de los grandes problemas nacionales. Dentro de esto dijo el tema económico. ¿Es necesaria la inflación, como lo ven ustedes, ¿no? Desde el sindicalismo, la inflación para el modelo? O sea, ¿es un mal necesario, diríamos? Mire, yo creo que la inflación es, usted se refiere al índice de precios al consumidor, ese es un promedio en una ponderación, y hay diversos tipos de ponderaciones que se pueden hacer según el tipo de precios que usted considera. Por lo tanto, para mí lo más importante como trabajador es saber cuál es el precio, por ejemplo, de esta copa, o el precio de un kilo de harina, o el precio de un kilo de carne, o cuánto debe valer un inmueble. Para citarle un caso donde los precios están muy lejos, disparatadamente lejos del costo real de la construcción y del costo que puede tener una ubicación en determinada zona. Es una barbaridad en este momento. Y una agresión a la sociedad lo que pasa en el mercado inmobiliario y con otros precios. Por lo tanto, le quiero decir con mucha claridad, no por eludir el debate acerca de ese promedio que se llama inflación, que acá lo importante es que los argentinos sepamos cuál es el costo real de producción y comercialización de un determinado producto, un kilo de harina, la copa, como ya le dije, o de una casa. Esto es lo que falta, un análisis público e institucionalizado de la estructura de costos de producción y comercialización de los bienes y servicios que son necesarios para la vida de las familias y la vida del país. Entonces, si este análisis institucionalizado se hiciera, y se necesita hacer porque tenemos sectores oligopólicos y tenemos un empresariado extranjerizado, lamentablemente durante las décadas del 80 y del 90 por las políticas que se aplicaron, nos daríamos cuenta en qué punto de la producción o en qué punto del proceso de comercialización hay empresarios voraces que están aplicando un alza de precios que no corresponde. Yo creo que el gobierno debe tomar este toro por las astas y, alejándome de esta burda discusión acerca del promedio inflacionario, nosotros los argentinos lo que queremos saber es por qué esta copa cuesta, póngale 5 pesos o lo que pudiera costar, ¿por qué? Entonces, cuando nosotros nos adentremos en ello, que con las modernas herramientas de la informática podemos hacerlo, y dada la alta concentración, digamos, de la economía argentina, habría que analizar ciertos mercados, ya le digo, como el inmobiliario, el de la construcción, y no más de 200 o 300 empresas. Y nosotros tenemos derecho a saber por qué esta copa llega al supermercado, o ese kilo de harina, o ese kilo de pan, llega al supermercado o a la boca de expendio o al comercio a determinado precio, que es lo que más pesa a ella. Entonces allí nos daríamos cuenta de quiénes son los irresponsables en este proceso. Desde ese punto de vista, nosotros entendemos que últimamente no hemos estado muy acertados al identificar quiénes son los que boicotean
este proceso económico que los argentinos hemos obtenido a partir de las decisiones de Néstor Kirchner primero y ahora de la Presidenta de la Nación, la compañera Cristina Fernández, a la que sin duda respaldamos. Pero nosotros queremos tener las cuentas claras en materia de precios, cuentas claras en materia de rentabilidad empresaria y a partir de allí empezar a conversar. Esto es fundamental ahora. Nosotros tenemos un mundo convulsionado que está pasando una crisis muy similar a la que vivimos nosotros en el año 2001. Ellos estarían, ¿cómo le podría decir?, comenzando ese gobierno tremendamente inepto e incapaz de la Alianza, de Fernando de la Rúa. Están cometiendo las mismas equivocaciones. Y seguramente no podrás identificarte en las causas ni en el desarrollo exactamente lo mismo que pasó en el 2001. Pero de este modo, yo le digo, Europa y los propios Estados Unidos van a una situación muy grave que deberá resolverse con la participación de las sociedades. Allí están los indignados. Nosotros ya hemos pasado por este trance y no tenemos que olvidarnos hace 10 años de lo que pasó en el año 2001 y no tenemos que permitir que haya especuladores. Eso me lleva a un tema que es el precio del dinero. El precio del dinero ha estado últimamente aumentando, puesto que para retener las divisas se han alzado las tasas de interés para tratar de que ese ahorrista o esos grandes inversores o esos grandes empresarios... No es fuga de capitales, ¿no? Sí, es fuga de capitales, sí. Es fuga de capitales, ¿no? Pero no la vamos a contener con el alza de las tasas de interés ni con un funcionario, por más hábil que sea, dando golpes de teléfono. Tenemos que adoptar reformas de fondo. Usted antes de principiar esta conversación me hablaba sobre la profundización del modelo. Mire, acá nosotros necesitamos consolidar un modelo de crecimiento con inclusión primero, o sea, todos los ciudadanos adentro, todos los ciudadanos con trabajo, y aparte, más que con inclusión, con justicia social, o sea, que el trabajo sea digno, que el país tenga consolidada su economía. Y lamentablemente el empresario extranjero, que es el que controla la mayoría de las empresas de gran porte, y el empresariado local, muchas veces, en la mayoría de los casos mal acostumbrado, especula con la ganancia fácil que le ofrece las colocaciones financieras. Y esto lo hemos visto en los últimos días, y ante eso hay que tomar medidas. Tiene que haber una reforma financiera real. Esa reforma financiera real para el país, ¿no? Debe contemplar todo el sistema financiero nacional. Eso involucra, perdóneme, eso involucra el sistema tributario. No puede ser que el 40% de la economía esté en negro. Es verdad, hay muchos que no pueden pagar los tributos, por eso está en negro, pero también todos sabemos que allí está el delito, está el lavado de dinero y están los grandes especuladores, refugiados, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Un escándalo, voy al dólar. Mercado inmobiliario que usted lo sabe, le imponen las inmobiliarias que usted tiene que trabajar en dólares. ¿Por qué en dólares? Vaya a Chile, vaya a Brasil, vaya a España, vaya a Estados Unidos. Las transacciones se tienen que hacer en la moneda local. Se especula absurdamente con el dólar, una moneda que va perdiendo valor en el mundo. Es comprensible esto porque hay una mentalidad rentística de ciertos sectores. No, además con experiencias recientes. Claro, digo, ¿no? Sí, nosotros, claro, pero están equivocados. El país, por ejemplo, este año se fueron casi tantos millones de dólares como se fueron en el año 2001. Sin embargo, el país, con las reservas que tiene las espaldas necesarias para sostener esta situación, y esto hace absurdo la corrida por el dólar. Pero ojo, esto denota una voluntad, porque esta movida fue encabezada por el empresariado extranjero y por los bancos extranjeros, que ante la demanda de sus casas matrices en crisis pretenden llevarse cada vez más rentas de este país. Tenemos que cambiar la legislación en materia de inversiones extranjeras. Tenemos que gravar los movimientos de capital en moneda extranjera. Nosotros vivimos en pesos, no vivimos en dólares. Esta es la verdad. Y entonces tenemos que fortalecer nuestra economía sin negar que necesitamos las divisas para transacciones que hacen a las exportaciones, a las importaciones, a la adquisición de insumos que necesita la sociedad, que necesita la producción.
Pero tenemos, por lo tanto, que retener esas divisas en función de estos intereses de la sociedad, de los sectores productivos, pero utilizarlas para eso, no para como medio de pago en el mercado interno. Y hay que tomar una decisión. La decisión es que las transacciones en territorio nacional son en pesos, que si usted quiere tener ahorro en divisas, téngalo, pero usted mueve esos capitales y hay un impuesto. La decisión es garantizarle los recursos que necesita el Estado, haciendo que en su medida, y de acuerdo a lo que ganen o no ganen, los habitantes de este país tributen. Pero este sistema tributario exime a las colocaciones financieras, no hay aplicaciones tributarias en la medida de lo que significa hoy la renta minera, debiera haberlo. Acá hay muchos vivos. Y por eso algunos se escandalizan cuando nosotros hablamos de reforma tributaria. Y más se escandalizan cuando nosotros, que ingresamos a la reconsideración del sistema tributario porque sufrimos la injusticia de que el mínimo no imponible hace que muchos salarios que tienen carácter alimentario sean alcanzados por un injusto impuesto a las ganancias, hemos aprendido a plantear este problema como lo hacemos desde 1945. No nos fijamos en lo que nos pasa a nosotros como bancarios, que tenemos salarios en casi todos los casos alcanzados por el impuesto a las ganancias. Primero nos fijamos en lo que le pasa a los demás. Y nosotros vemos que hay vastos sectores de la población que no deberían pagar el IVA, porque no lo pueden hacer, porque eso baja su calidad de vida. Entonces hemos pensado una reforma tributaria que también contemple la situación del pequeño empresario que no está en condiciones de tributar porque la carga tributaria a veces es muy dura. Eso sí, no queremos trabajadores en negro, entonces habrá que prever una solución para esos empresarios y para esos trabajadores en negro. Pero al grande, a la entidad financiera que actúa en blanco, pero también actúa en blue, en azul o en negro, como se dice, a través de las cuevas. A esos hay que marcarle los límites y cobrarle los tributos que corresponden. Esto entre otras cosas, ¿no? Este es un tema muy complejo. Seguro. Eduardo Berrospe, le quiero agradecer nuevamente y queda este tema pendiente como el desafío pendiente. Hay muchos desafíos pendientes, pero que nadie espere que el movimiento sindical deje de ejercer la defensa de los intereses primigenios de los trabajadores. Somos solidarios con el gobierno, más que solidarios, somos parte de aquellos que entre todos hemos construido este gobierno. Están en una situación de críticos pero no opositores. ¿Puede ser? Mire, todo el que haya conocido a Néstor Kirchner, y entiendo por lo que ella misma dice a la presidenta de la Nación, aquellos que no tienen pensamiento crítico no pueden coincidir con este gobierno, porque si no, no hubiéramos hecho junto con el gobierno todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y nosotros discutiremos, o como diría Perón, los peronistas son como los gatos, pero a la hora de las decisiones actúan todos en general en un solo sentido. Y los peronistas que no respetaron ese criterio han sido aplastados en las urnas, como el señor Duhalde. Gracias, doctor. Gracias a usted. Pausa. La energía te acompaña siempre. Edenor. Estamos construyendo Lanús, estamos construyendo futuro. Y eso es una realidad que se demuestra con hechos. Inauguramos la nueva central de monitoreo que nos permite un mayor control